Les quiero contar la agenda económica para charlar con el querido Rodrigo Álvarez, que ya está aquí con nosotros, economista, porque el dato hoy económico es muy fuerte. En principio, los números del día, que es la coyuntura, hoy el dólar terminó en 44.50 con otra pequeña caída. Evidentemente empezó a ser 45 más que 46, el número en el que el gobierno se siente más cómodo. Acá cambió un poco el contexto internacional, aparecieron la liquidación de la cosecha por parte de los exportadores. La previsible toma de ganancias llevó a que la bolsa caiga el 2%, las LELIQ perforaron el 66% de nivel de tasa, esto es por debajo del 66, igual una tasa recontra alta. Esto le pone el piso a lo que le presta el sistema financiero a los particulares o las empresas. Por eso es que no hay prácticamente crédito para producir, tampoco crédito hipotecario, poco crédito prendario y algo de crédito personal cuando alguien está asfixiado, que después se torna en virtualmente un moroso a futuro porque está tomando crédito a tasas del 100, 120, 150, como alguien decía hoy, cuando uno paga el mínimo de la tarjeta llega a pagar un costo financiero total de más del 200%, para que usted entienda qué es lo que sucede con un nivel de tasa de interés tan alto. Ahora, es una cierta paz cambiaria, y eso no es poco en la Argentina, que tiene la mirada puesta en el dólar, que cuando el dólar sube cree que todo va a subir, aunque cuando el dólar baje nada baje, pero por lo menos entiende que no va a haber una remarcación sistemática de precios como venía ocurriendo. Ahora, el dato de salido de la coyuntura en lo estructural es que finalmente la economía no encontró piso, que cayó 5,8 en el primer trimestre, que respecto al cuarto trimestre cayó 0,2. El cuarto trimestre del año pasado fue muy malo, fue peor en la serie estadística de los últimos 10 años casi. Creció agricultura y ganadería 7,7, estamos hablando del primer trimestre, cosecha de soja todavía no estaba levantada, y la pesca un 5,5, por lo tanto, en el segundo trimestre es probable que esto vaya a 2 dígitos en cuanto al alza. No tanto pesca, sí agricultura y ganadería, y es probable que estemos en 12, 14, 15% de crecimiento. Cosecha récord, no hubo sequía, no hubo inundación, récord en la cosecha de trigo, incluso más que soja probablemente este año. Hemos cumplimentado con la cuota Hilton después de 10 años en materia cárnica, 30.000 toneladas, la primera vez en 10 años, en los cortes premium en Europa, etc. Así que eso es lo que hace promedio. Ahora, el promedio de caída del 0,2, si tenemos estos indicadores al alza en el campo, es porque consumo, por caso, ventas minoristas tienen caídas de 2 dígitos, 10%. Entonces el promedio da 0,2 de caída, pero la verdad que no explica ni a uno ni a otro. Un campo que está como escindido de la performance económica muy negativa y un sector industrial o comercial que está efectivamente en muy malos registros. Las importaciones cayeron 1,7, consumo privado cayó 2,5, consumo público creció el 2, formación bruta de capital fijo cayó 0,9, exportaciones se expandieron solo 0,3 y ya la devaluación estaba consagrada. Fíjense que acá no hubo grandes variaciones en términos generales. Bueno, esto es un poco el desagregado de los datos de hoy. El dato más perturbador en términos del rostro humano es el del desempleo, 10,1. 2 millones de desocupados en los 31 conglomerados que midió el INDEC, más de 1.300.000. Uno proyecta eso, da 2 millones. Es el mayor en 13 años. 211.800 nuevos desempleados el último año. Trimestre contra trimestre. Primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado. Subocupación incluso saltó del 9,8 al 11,8. ¿Qué es un subocupado? Tipo que trabaja, pero no lo suficiente ni lo que le gustaría, que hace una changa y le gustaría hacer más, que es esporádico. Y en muchos casos son los nuevos trabajadores, los que tuvieron que salir a acoplarse al ingreso familiar para o suplantar la merma del ingreso que existía o para en su defecto terminar apuntalando mayores ingresos para compensar la pérdida de poder adquisitivo del que tenía un ingreso en la familia. ¿Me explico? Según el fondo, la Argentina supera el promedio regional y es el número 20 entre las naciones con más desocupados. Es verdad, Italia tiene un nivel de desempleo muy parecido al argentino, pero una realidad social bastante distinta, con todos los problemas que tiene Italia. Y la otra placa, que es más descriptiva, es, bueno, ¿dónde están las peores cifras? ¿Dónde está el humor social más a flor de piel negativo? Bueno, Ushuaia-Río Grande, 13%, pierde el oficialismo, gana la oposición. Acá lo que tenés es componente de electrónica a la baja, turismo que no repunta,
Partidos del Gran Buenos Aires, 12,3. Acá el gobierno está perdiendo por 15 a 20 puntos la elección frente a Cristina Fernández de Kirchner. Porque acá no hay ventas, acá el sector industrial pegó mucho. Rawson Trelew, 12,3. Gran Rosario, 11,7. También perdió el oficialismo. Dato no menor. Jujuy Palpalá, 11,4. Gana Gerardo Morales y pese a toda la inversión, si el peronismo no iba dividido, la elección todavía estaría siendo discutida porque hubiera sido una diferencia de 1000 votos, no más que eso. Gran Córdoba, 11,3. Y acá es donde el capital político de Macri también ha tenido su impacto. Y las mejores cifras por oposición están en los lugares donde hay alto nivel de empleo público, no tanto empleo privado, y donde históricamente fueron bajas. Gran Resistencia, 1,2. Córdoba, Comodoro Rivadavia, Radatili, 2%. Gran San Luis, 2%. Gran San Juan, 3,2%. Neuquén Plotier, 3,5%. Esto es boom, vaca muerta. En algún momento Neuquén Plotier estuvieron cerca del 10%, no hace tanto tiempo. Y de hecho, en la estadística de empleo, el único lugar donde crece el empleo en términos de manera persistente en los últimos 2 años es en Neuquén. Cayó el nivel de empleo, se destruyó empleo, como ustedes vieron en la placa anterior, en todo el país. En Neuquén creció 5% el último año. Bueno, si uno ve la serie estadística, no sé si la tenemos, que mostró el INDEC, uno encuentra un poco la proyección de lo que ha ocurrido y efectivamente es lo que explica el deterioro que ha habido en los últimos años y que ha tenido su correlato y su impacto en términos sociales. Que, bueno, en principio puede ser esta, una manera. La serie estadística, la que tiene el proceso de los últimos 10 años, si la podemos, es esta, miren, perfecto. 2003, 20,4, 2019, 10,1. Estamos en la mitad del 2003. La serie estadística acá se rompe un poco. ¿Por qué se rompe un poco? Este es el mismo desempleo que en el tercer trimestre del 2006. Se rompe un poco en 2007 porque se trastocan los datos del INDEC. Y hubo una discusión respecto a cómo se medía el empleo y el desempleo, además de la inflación. Por consecuencia, se mantuvo una estabilidad que es probable que tenga correlato con la realidad, pero tal vez no sea lo suficientemente precisa. Pero está claro que todo este proceso estuvo debajo de los 2 dígitos y eso vuelve a romperse 13 años después con esta estadística del primer trimestre. Que insisto, hay 2 millones de personas que no tienen empleo y hay otro tanto que trabajan menos de lo que les gustaría o lo que necesitan. La estadística es francamente muy perturbadora y casi dramática.